En la siguiente presentación se estará dando a conocer una alteración de los nervios periféricos llamados axonomesis. Junto con mi grupo, Brislaini Romero, Rixabel Zamora y mi persona, Paola González, esperamos que sea de total agrado e informativa. Bien, empezaremos hablando sobre los nervios periféricos. Estos envían mensajes del cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo. Nos ayuda a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, sentir que tenemos los pies fríos y mover los músculos al momento de caminar. Cabe destacar que los nervios periféricos están hechos de fibras llamadas axones, que son aisladas por los tejidos circundantes. Estos nervios son frágiles y se dañan con facilidad. Una lesión nerviosa puede afectar la capacidad del cerebro para comunicarse con los músculos y los órganos. El daño en los nervios periféricos también puede denominarse neuropatía periférica. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo pueden dañarse estos nervios? Los nervios periféricos pueden dañarse de varias maneras, ya sea lesiones causadas por un accidente, una caída o halos de puertas que puedan estirar, comprimir, aplastar o cortar dichos nervios. También podremos encontrar afecciones médicas como la diabetes, el síndrome de Guillain-Barré y el síndrome del túnel carpiano. También las enfermedades autoinmunitarias como el lupus o la artritis reumatoide. Entre las demás causas que podríamos encontrar para que estos nervios se dañen incluye el estreñimiento de las arterias, los desequilibrios hormonales y los tumores. Bien, ahora hablaremos de la alteración como tal. La axonomesis es una lesión del nervio periférico que se caracteriza por la interrupción del axón, pero con preservación de las estructuras que lo rodean, como el endoneuro, perineuro, epineuro y las células de Schwann. Esto significa que aunque el nervio está dañado, existe la posibilidad de que se regenere de forma espontánea. Cuando hablamos de epineuro, es la continuación de la dura madre espinal, mientras que el endoneuro se desarrolla distal a la unión de las raíces con el tejido nervioso central. Y por último, el perineuro envuelve los ganglios espinales y está proximal a ellos. Cuando hablamos de las células de Schwann, son células esenciales para el desarrollo, la función y la regeneración de los nervios en el sistema nervioso periférico. ¿A quién afecta la alteración? La prevalencia exacta de la axonomesis es difícil de determinar, ya que depende de varios factores como los mencionamos anteriormente, como la población estudiada, el mecanismo de la lesión y la definición utilizada para la axonomesis como tal. Sin embargo, algunas estimaciones sugieren que la axonomesis representa el 1% y el 2% de todas las lesiones nerviosas. Ahora tocaremos los siguientes puntos que son características clínicas, signos y síntomas de la axonomesis y factores de riesgo. Se los dejo con mi próxima compañera. Continuando con la exposición, los factores de riesgo más predominantes en la axonomesis son los traumatismos graves, que son lesiones traumáticas como heridas profundas o fracturas. Cirugías, intervenciones quirúrgicas pueden implicar manipulación de tejido nervioso. En el número 3, inflamación crónica, condiciones médicas como la artritis reumatoidea u otras enfermedades inflamatorias. La diabetes puede causar daño nervioso, es decir, neuropatía diabética, y la exposición a toxinas, ya que es la exposición a sustancias tóxicas. Características clínicas tenemos la pérdida de la función nerviosa, es decir, la interrupción del axón, ya que puede provocar la pérdida o total de la función nerviosa. Parestesia. Los pacientes con anamnesis pueden experimentar sensaciones anormales como hormigueo, entumecimiento y sensación de ardor en la zona afectada, así como las alteraciones motoras. La lesión del axón puede afectar la capacidad del movimiento y los cambios en los reflejos, ya que la lesión nerviosa tiende a alterar los reflejos normales. Signos y síntomas. La pérdida de la sensibilidad. La interrupción del axón puede llevar a la pérdida de sensibilidad en el área inervada por dicho nervio afectado. Debilidad muscular. La interrupción de la transmisión de las señales nerviosas a los músculos puede resultar en debilidad muscular en el área afectada. Cambios en los reflejos. La lesión del axón puede alterar los reflejos normales, provocando así cambios en las respuestas de los estímulos sensoriales o motores. Por número 4, el dolor. Algunos pacientes con axonomesis
pueden experimentar dolor en el área de la lesión nerviosa. Por consiguiente, retomará la palabra mi compañera para dar fin a nuestra exposición. Finalmente tenemos las pruebas específicas. Algunas pruebas específicas para evaluar la azonomesis, que es una lesión en la que el axón de un nervio periférico se corta, pero el tejido conectivo que rodea al nervio permanece intacto, incluye la prueba de sensibilidad, que es evaluar la sensibilidad en la zona afectada, utilizando diferentes estímulos como el tacto ligero, el pinchazo con un alfiler o la aplicación del frío y calor. También tenemos las pruebas de fuerza muscular. Evaluar la fuerza muscular en los músculos inervados por el nervio afectado, utilizando pruebas de resistencia o evaluando la capacidad del paciente para realizar movimientos específicos. Tenemos la prueba de conducción nerviosa. Esta prueba implica la estimulación eléctrica del nervio afectado y la medición de la respuesta muscular para evaluar la conducción nerviosa y determinar si hay interrupción en el flujo de señales a lo largo del nervio. Por último, tenemos la evaluación de los reflejos, que se basa en evaluar los reflejos profundos, como el reflejo rotuliano o el reflejo aquilio, para determinar si hay alteraciones en la función nerviosa. En otras pruebas, el médico revisará tus antecedentes médicos y preguntará sobre accidentes o cirugías previas y hablará contigo sobre los síntomas. Además, te hará un examen físico y uno neurológico. Tenemos el electromiografía. En una electromiografía, un electrodo con una aguja muy delgada se inserta dentro del músculo para registrar la actividad eléctrica de este cuando está relajado y en movimiento. Si la actividad del músculo es reducida, esto puede indicar la presencia de lesiones nerviosas. Tenemos también el estudio de conducción nerviosa. Aquí los electrodos se colocan en dos puntas diferentes del cuerpo y miden la manera en que las señales eléctricas pasan a través de los nervios. Tenemos imágenes por resonancia magnética, que es conocida también abreviadamente como RM, y las imágenes por resonancia magnética utilizan un campo magnético y ondas de radio para producir imágenes detalladas de las áreas afectadas por el daño nervioso. Por último, pero no menos importante, tenemos la ecografía. Al igual que las imágenes por resonancia magnética, estas ondas sonoras de alta frecuencia producen las imágenes detalladas del área afectada por el daño nervioso. Finalmente vamos con nuestro cuadro de la CIF con la alteración axonomesis. Principalmente tenemos estructuras corporales, funcionamiento, funcionalidad y discapacidad. En estructuras corporales tenemos que la lesión puede provocar debilidad muscular o parálisis en los músculos inervados por el nervio afectado, y esto puede afectar la capacidad del paciente para mover y controlar ciertas partes del cuerpo. En la función autonómica, como la regulación de la presión arterial, la sudoración y otras funciones involuntarias, tenemos la sensibilidad, ya que debido a la axonomesis, esto puede causar pérdida parcial o total de la sensibilidad en la zona inervada por el nervio afectado. Tenemos los reflejos, ya que esta alteración puede alterar los reflejos profundos, como el reflejo rotuliano o el reflejo aquilio, que ya lo he mencionado anteriormente. Además, estos reflejos pueden estar disminuidos o ausentes en la zona inervada por el nervio lesionado. Tenemos el funcionamiento. Dentro del funcionamiento tenemos la limitación en la deambulación, limitación en las actividades de la vida diaria, la pérdida de sensibilidad, debilidad muscular, además de otros síntomas. En la funcionalidad se debe reeducar las habilidades motoras y de procesamiento. Además, crear adaptaciones y ayudas técnicas, reeducar las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria, promover la participación en roles significativos y implementar técnicas de estimulación sensorial. Esto es una discapacidad temporal o permanente. ¿Por qué reeducar habilidades motoras y de procesamiento? Debido a que se pueden implementar ejercicios y técnicas de rehabilitación para promover la fuerza muscular, la coordinación, el equilibrio y la destreza necesarios para realizar actividades cotidianas como vestirse, comer, asearse, entre otras. Se puede recomendar adaptaciones en el entorno doméstico o laboral, así como el uso de ayudas técnicas como órtesis o dispositivos de asistencia para facilitar la realización de tareas cotidianas.
Además, también se puede utilizar técnicas de estimulación sensorial para mejorar la sensibilidad y la conciencia sensorial en las áreas afectadas. ¿Por qué digo que la axonomesis es una discapacidad temporal o permanente? Ya que esto es una lesión del nervio periférico que puede resultar temporal o permanente dependiendo de la gravedad de la lesión y de la efectividad del tratamiento y la rehabilitación. Esta alteración se caracteriza por la interrupción de los axones o prolongaciones de las neuronas dentro del nervio, lo que puede provocar una pérdida temporal o permanente de la función motora, sensorial y autonómica en el área inervada por ese nervio. En algunos casos de axonomesis, especialmente en lesiones menos graves, los axones pueden regenerarse con el tiempo y la función nerviosa puede recuperarse parcial o completamente. En estos casos, la discapacidad puede ser temporal y irreversible con el tratamiento adecuado. ¿Por qué digo que la axonomesis es una discapacidad temporal o permanente? Ya que esto es una lesión del nervio periférico que puede resultar temporal o permanente dependiendo de la gravedad de la lesión y de la efectividad del tratamiento y la rehabilitación. Esta alteración se caracteriza por la interrupción de los axones o prolongaciones de las neuronas dentro del nervio, lo que puede provocar una pérdida temporal o permanente de la función motora, sensorial y autonómica en el área inervada por ese nervio. En algunos casos de axonomesis, especialmente en lesiones menos graves, los axones pueden regenerarse con el tiempo y la función nerviosa puede recuperarse parcial o completamente. En estos casos, la discapacidad puede ser temporal y irreversible con el tratamiento adecuado. Sin embargo, en casos más graves de axonomesis, donde hay una lesión más extensa del nervio periférico, la recuperación completa puede no ser posible debido a lo que puede resultar en una discapacidad permanente. En estos casos, el grado de discapacidad dependerá de la extensión y localización de la lesión, así como de la efectividad del tratamiento y la rehabilitación. Es importante destacar que el pronóstico de la axonomesis puede variar ampliamente entre individuos y depende de múltiples factores, incluyendo la edad, la salud general, la severidad de la lesión, el tiempo transcurrido desde la lesión hasta el inicio del tratamiento. Finalmente hemos culminado. Espero que haya quedado un aprendizaje respecto a esta información y respecto a esta lesión, y muchas gracias por su atención.